Amigos, muy buenos días. Nuevamente con ustedes en su programa Comercio Exterior. Soy Deyanira Arizbe y te invito a que te quedes con nosotros. El día de hoy nos trasladaremos a un país de ensueño. Vamos a viajar hasta Perú. Amigos, como invitado tendremos además al doctor Richard Chumbiauca, que desde Perú nos compartirá sus experiencias en materia de comercio exterior. Bienvenido, doctor, y voy a comentar algunos de los principales elementos que conforman su currículum. El doctor Richard es abogado, tiene más de 28 años de experiencia en el sector de aduanas y de comercio exterior. Ha elaborado en el sector público también varias circunstancias relacionadas con la asesoría legal en la Superintendencia Nacional de Aduanas, esta del Congreso de la República de Perú. Además, ha estado también en el Tribunal Fiscal, en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Se ha desempeñado en servicios de asesoría, en todo el sector privado, por supuesto en esta especialidad del comercio exterior. Y además también es catedrático en la Universidad San Martín de Porres del Perú, donde ha tenido también una gran trayectoria. Ahí estudió su grado de bachiller, el título de abogado, tiene estudios de maestría en Derecho Internacional Económico de la Universidad Católica del Perú y además tiene varios cursos, varios libros. También se ha desarrollado dentro del diplomado de especialización en tributación en la Pontificia Universidad Católica de Perú. También ha estado asignado por la aduana peruana para realizar estudios sobre valoración aduanera de mercancías, todo ello en el Colegio de Agentes de Aduana en la ciudad de Barcelona, España. Y realmente es amigo de nosotros desde hace ya varios años, compartiendo estas experiencias en diversos foros donde hemos coincidido, y al día de hoy está aquí con ustedes para charlar cómo se está llevando a cabo las funciones del comercio exterior en Perú, cómo está pegando la guerra en Ucrania en este país. Recordemos que además la riqueza cultural, la riqueza geográfica que tiene Perú, pues hace que sea un lugar muy importante donde se llevan a cabo muchas y muy importantes economías en materia de comercio exterior. La ubicación que tiene y la riqueza que tiene la ha podido trascender hacia otras fronteras. Así es que, doctor, le cedo los micrófonos, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestra Deyanira. A través suyo, mis saludos afectuosos a los amigos mexicanos y nuevamente mi agradecimiento por la invitación a esta charla. Efectivamente, en el Perú venimos pasando en los últimos años, a pesar de todas las dificultades que viene ocurriendo a nivel internacional, sin embargo, tenemos cifras bastante alentadoras con relación a nuestras exportaciones. Y a través de esta diapositiva que vamos a compartir, vamos a ingresar a detallar algunos de los aspectos claves en este, llamemos, crecimiento del sector exportador peruano. Tenemos en este gráfico, ¿no?, el desenvolvimiento de los últimos 30 años, donde en la parte inferior se podrá observar, ¿no?, que hasta el año 2004, 2005, la balanza comercial peruana tenía pues un crecimiento pero bastante pequeño, vale decir, teníamos importaciones versus exportaciones casi, diríamos, empatadas, pero a partir del año 2005 en adelante, como verán, nuevamente reitero, en la parte inferior, un crecimiento bastante significativo con relación a llamémosle, fotografía del crecimiento de las exportaciones versus las importaciones. Ya en la parte superior, la barra roja señala
digamos, el nivel de las exportaciones, la barra amarilla, las importaciones, y en la parte inferior el saldo de una balanza comercial que, como podrán observar, la barra verde viene creciendo en los últimos años de manera bastante notoria. Diríamos entonces que, a pesar de todas las dificultades y el clima político nacional e internacional que afecta a todos nuestros países, sin embargo, en el caso peruano, de manera, digamos, específica, viene generando un crecimiento de las exportaciones. Vamos a ver más adelante si es que estas exportaciones corresponden a qué tipo de sectores, pero la primera fotografía es que tenemos un saldo favorable de las exportaciones con relación a las importaciones. Todo ello dentro de un marco, obviamente, un marco de apertura comercial que tenemos desde el año 1993, y a partir de los años 2006, 2009 en adelante, con la negociación, suscripción de diversos tratados de libre comercio. Actualmente tenemos hasta 24 acuerdos comerciales con distintos países socios, de tal manera que a través de estos acuerdos comerciales es que se ha logrado promover, ¿no?, el interés del sector privado para acceder a estos mercados ampliados que tenemos con distintos países. Claro, Es, doctor. sí. Con México, ¿cuáles son la principal interacción económica que se tiene si México participa dentro de estos 24 acuerdos que nos Y comenta? ¿Cuál es la interacción que tenemos con ustedes más importante, doctor? tenemos hasta 2 acuerdos comerciales, uno dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y un segundo acuerdo comercial dentro de la Alianza del Pacífico. En anteriores oportunidades hemos compartido también el desarrollo de la relación comercial que tenemos con México, donde es ampliamente favorable al sector exportador mexicano, ¿no? Entonces, por esa razón, habíamos comentado, tenemos estos puentes, llamémosle así, a través de los acuerdos comerciales, y orientados a distintos países, dentro de los cuales obviamente México forma parte de un sector que todavía tiene un techo bastante amplio por avanzar. Claro, yo creo que esta parte tan importante de poder difundir que México también debería de estar mirando hacia nuestros vecinos del sur, porque efectivamente con Perú es muy poco difundido este acuerdo, por ejemplo, esta alianza del Pacífico, en donde efectivamente toda esta parte de la exportación, con los beneficios que pudieran tenerse, con la cercanía geográfica, con los muy importantes vínculos del lenguaje, con muy importantes los vínculos inclusive étnicos. Creo que es bien importante difundir cómo es que México interactúa con Perú en estas economías. Creo que, no sé cuál sea su opinión, me gustaría conocerla con relación a lo que México en su caso podría estar realizando con Perú y que a este momento sigue siendo todavía un área de oportunidad muy poco explorada. Así es, tenemos en el caso peruano llamémosle un espacio bastante grande donde México podría interesarse, que es el sector automotriz, por ejemplo, donde encontramos una fortaleza en el caso mexicano, y en el caso peruano, pues, una legislación con mucha apertura para las importaciones y eventualmente también para la producción. No olvidemos que además el Perú tiene, pues, una ubicación geográfica, prácticamente estamos frente a China, y el crecimiento que tenemos en las exportaciones están orientadas básicamente a China, vale decir, tenemos un acuerdo comercial con China que nos permite ingresar al mercado para nuestros productos, tanto del sector minero como también para el sector agroindustrial, ¿no? Entonces,
esto ha generado, por ejemplo, inversiones de otros países, empresarios chilenos, brasileños, que se instalan en territorio peruano para poder, a su vez, realizar operaciones de comercio exterior, toda vez que, reitero, tenemos alianzas con países asiáticos. Solamente para mencionar que en el caso del TLC con China, en el último año, año 2021, se ha generado un crecimiento del más del 63% con relación al año anterior, de crecimiento en las exportaciones peruanas en la relación comercial con China. Lo que significa entonces que tenemos la posibilidad de acceder a un mercado inmenso, como es el caso del mercado chino, ¿no? Y nuevamente, reitero, sectores donde se puede explorar, en nuestra opinión, el sector automotriz y también el sector agroindustrial y, por qué no decirlo, también el sector minero. La gran fortaleza del Perú es el sector minero. Más del 33% de las exportaciones peruanas tienen origen en el sector minero. Qué interesante, qué datos tan importantes. Además, bueno, la geografía que tienen ustedes, esa riqueza en minerales y este importante acuerdo que tienen con China, creo que en algún momento podría ser inclusive una alternativa para que a través de ustedes pudiéramos tener esos acuerdos o inclusive de manera indirecta el comercio con China. Sé además que también tienen un gran avance en en todos los temas de comercio exterior relacionados con la ventanilla única, relacionados con la facilitación comercial. Son también un ejemplo en este punto para con relación y con referencia respecto a esta parte de la facilitación aduanera, este tema que tiene que ver también con lo que hoy en día está haciendo la modernidad en las aduanas, acuerdos comerciales suscritos por Perú, toda esa riqueza también, si nos pudiera compartir algunos de estos puntos. Sí, solamente para precisar, ¿no? Lo mencionado anteriormente, tenemos, según los reportes del Banco Central del Perú, en los últimos 12 meses un crecimiento ya récord en exportaciones, con un superávit en la balanza comercial de 16.000 millones de dólares, ¿no? Solamente en los últimos 12 meses, a pesar de haber estado pues prácticamente cerrado de la emergencia sanitaria, pero este sector exportador no actúa solo. Obviamente ha tenido que estar de la mano con también la preparación del sector público, y en este caso, como usted menciona, un sector básico, elemental, para obtener este crecimiento es la preparación de parte de la aduana peruana. No digo que sea la única, por supuesto, tenemos también el MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que también ha venido generando herramientas valiosas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que ha ayudado, ¿no? Cooperado para poder obtener esas cifras. Entonces, diríamos que tenemos dos, digamos, atletas, si es que podríamos figurar hacer la fotografía de la llegada. Son dos atletas que están corriendo. Por un lado, el sector privado, la inversión privada, ¿no? Que ha invertido, por supuesto, para poder aprovechar los tratados de libre comercio. Y por otro lado, también el sector público, donde encontramos en la aduana peruana, a través de despachos simplificados, despachos anticipados, que es lo que vamos a tratar, y también el MINCETUR con la Ventanilla Única de Comercio Exterior, dos atletas muy importantes para poder ver esta fotografía de cómo va el crecimiento del sector comercio exterior en el Perú. La balanza comercial, ya hemos reiterado, entonces es superavitaria, sustentado en la exportación del sector minero, que la minería en el Perú representa pues, el 33% de las exportaciones,
pero también de importaciones. En importaciones tenemos el incremento de los bienes de capital, por esa razón también incorporamos el sector automotriz e insumos intermedios, ¿no? Para poder realizar el proceso productivo necesitamos también insumos. El Perú tiene 24 acuerdos comerciales entre regionales y bilaterales. Vamos a ver a continuación cuáles son estos países con los que tenemos acuerdos, alianzas. El TLC, el primer TLC que suscribió y que se implementó en el Perú fue con Estados Unidos, donde hasta ese entonces nuestros procedimientos, si bien es cierto, ya eran electrónicos, pero a partir del TLC con Estados Unidos que se implementó en los años 2006, 2007, y entró en vigencia operativa en febrero del año 2009. Diríamos que a partir de ahí, la aduana peruana ha creado un mecanismo de, llamémosle, de interacción aduanera bastante, diríamos, bastante favorable, ¿no? Vale decir, se han generado los procedimientos que permiten esta agilización de los despachos aduaneros y que se materializa ya en los resultados finales. Las causas de este incremento es obviamente el incremento de la oferta primaria, ¿no? Hacia nuestros productos, que reitero, sector minero, sector agroindustrial, que encabezan digamos, estos escenarios, pero también la pesca, también la joyería de oro, también el sector metal mecánico, de tal manera que encontramos una serie de sectores y todos ellos en conjunto vienen creciendo, ¿no? Paso a paso. El comercio exterior es impulsado por un mayor intercambio, especialmente con los países asiáticos. Tenemos 47% del total de las operaciones de comercio exterior con países asiáticos, siendo que en el caso, reitero que en el caso de China, en el último año ha crecido exponencialmente, ¿no? Más del 60% de crecimiento en la relación comercial con China. Y todo ello, a pesar de los problemas internos que venimos pasando, ¿no? Y que yo diría no son exclusividad de Perú, es decir, son compartidos con muchos otros países, más la emergencia sanitaria, la crisis europea, ¿no? La paralización de los puertos chinos que se tuvo hace algunos meses y que afortunadamente ya ha sido superado, y los sobrecostos logísticos, ¿no? Entonces, digamos que esta fotografía, a pesar de todas las dificultades, no genera una expectativa bastante creciente. Claro. Estos son los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Y ahí observarán la bandera mexicana, ¿no? Tenemos con Chile, Canadá, pues Japón, Unión Europea. Tenemos 24 acuerdos comerciales, ¿no? Y todos ellos en constante crecimiento. Uno de ellos, obviamente, es el caso de Estados Unidos, que se negoció entre el año 2004, 2006, se aprobó prácticamente en junio del año 2006, casi en cambio de gobierno que se tuvo en aquel entonces, y el nuevo gobierno que ingresó en julio del año 2006 generó también pues la implementación. Un gobierno anterior, reitero, que negoció, y el siguiente gobierno que lo implementó. Ya para febrero del año 2009 teníamos todos, digamos, la ley de aduana, una nueva ley de aduanas, reglamentos, procedimientos que permitían acceder digamos, acogernos, ¿no? Plenamente a los acuerdos que habíamos aprobado con Estados Unidos. Pero uno de ellos, uno de estos acuerdos, estaba relacionado con el trámite aduanero. Y en esta imagen encontramos el artículo 5.2 del TLC con Estados Unidos, en cuyo numeral 1 me voy a permitir una rápida lectura que dice: cada parte, o sea, Perú y Estados Unidos, adoptará o mantendrá procedimientos aduaneros simplificados. Ese es el objetivo.
generar procedimientos simplificados. Hasta ese entonces, en el Perú, se podía numerar una declaración aduanera, ¿no? O un pedido, o anteriormente llamado una póliza de importación, siempre que la mercancía ya se encuentre en territorio nacional, ¿no? Excepcionalmente se permitía un trámite anticipado, pero digamos, la regla era que solamente se podía numerar cuando la mercancía se encuentra en territorio nacional. Sin embargo, este acuerdo con Estados Unidos nos generó un cambio, ¿no? Y es la parte que está resaltada de rojo, en cuyo numeral 2, inciso A, indica que de conformidad con el párrafo 1, cada parte adoptará o mantendrá procedimientos que prevean que el despacho de mercancías se haga dentro de un periodo no mayor al requerido para asegurar el cumplimiento de su legislación aduanera. O sea, ahí, digamos, que se cumplan todos los requisitos. Y en la parte final indica, y en la medida en que sea posible, que se despache las mercancías dentro de las 48 horas siguientes a su llegada. Va a decir, nos generó pues una preocupación en ese momento, toda vez que, como reitero, la legislación peruana obligaba a numerar la declaración siempre y cuando la mercancía haya llegado al Perú, y por más rápido que se realice el trámite, demoraba entre 6 y 7 días obtener el levante. Ahora, el acuerdo con Estados Unidos nos obligaba a realizar o generar un trámite que no demore más de 2 días de la llegada. Ese fue el reto. Entonces, nuevamente, el objetivo de parte del sector público, en este caso de la aduana peruana, era crear un nuevo modelo de despacho aduanero que permita cumplir con este compromiso que hemos asumido a nivel internacional. Hasta ese entonces, nuestra ley de aduanas, que tenía, digamos, las modalidades de despacho aduanero, reitero, establecía que el despacho normal obligaba a que la mercancía se encuentre en territorio nacional para recién presentar la declaración de importación. Teníamos una modalidad de despacho anticipado llamado SADA, o Sistema Anticipado de Despacho Aduanero, pero que era muy, diríamos, excepcional, ¿no? Muy excepcional, y solamente para aquellas empresas que tengan pues una buena conducta, que no hayan sido sancionadas, que no hayan tenido ningún tipo de percance en la aduana, y se podía excepcionalmente acoger, como se llamaba en ese, pero no, se tenía que perfeccionar, cambiar este sistema por uno nuevo que permita el despacho en 2 días. Lo que significó entonces que este despacho normal, que en el Perú demoraba entre 6 y 7 días sin incidencia, corriendo era 6 y 7 días, pero ya con el TLC se requería de un nuevo modelo. Y ese modelo es el anticipado. Un para el control aduanero se efectúe sin que la mercancía se encuentre en el país, vale decir que los documentos que sustentan una declaración se transmitan por medios electrónicos, y que en la medida posible se obtenga el levante inclusive antes de la llegada. Y excepcionalmente, aquellas mercancías que eran seleccionadas a reconocimiento físico, se efectuaba el reconocimiento físico a la llegada e inmediatamente se otorgaba el levante, ¿no? De esta manera, por lo tanto, se podía cumplir con la obligación asumida en el Tratado de Libre Comercio. Qué interesante, doctor, con esto que nos está comentando. Nosotros estamos todavía pugnando, luchando contra estos avances que ustedes desde el año de 2006 y que nosotros apenas estamos concretando, por ejemplo, con Estados Unidos en nuestro ahora llamado Telecán. Pero coméntenos un poco más a este respecto después de este corte. Amigos, no se vayan, esto está muy interesante. Vayan haciendo sus anotaciones, las comparaciones entre nuestro país y este país que estamos conociendo el día de hoy en materia de comercio exterior, que es Perú.
Muchísimas gracias. Vámonos a un corte y regresamos en unos minutos. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia. Descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. ¿Sabías que según la ley de ISR considera partes relacionadas a dos o más personas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra? O cuando una persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas? Y MEFI te invita a su curso Partes Relacionadas y Precios de Transferencia. En este curso aprenderás a identificar las operaciones con partes relacionadas y a cumplir con las disposiciones fiscales que les aplican. No esperes más, aparta tu lugar y vuélvete un experto en el tema. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Ya estamos aquí de nuevo. Estamos nuevamente trasladándonos hasta Perú con el doctor Richard Chumbiauca, que nos hace favor de comentar todo lo relacionado con cómo se vive el comercio exterior en Perú. Doctor, adelante con su charla. Nos está dando los ejemplos de cómo están tan avanzados en esta parte de la agilización aduanera, toda esta experiencia que traen desde hace ya varios años tratando de cumplir con todos estos acuerdos y la reducción en días con relación al despacho aduanero y los trámites que inclusive se pueden hacer aun cuando la mercancía todavía no está en su país. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos un nuevo modelo de despacho aduanero promovido desde Ghana, pero además también implementado, yo diría, por el sector privado, vale decir, por las empresas importadoras, por las agencias de aduana, los agentes de carga, los almacenes, en fin, todo el, digamos, el amplio espectro de participantes que también han tenido que adecuarse. Tenemos hoy día, por ejemplo, no todas, obviamente, pero algunas agencias de aduana inclusive con doble turno, un turno que atiende en horario de oficina, digamos, en las mañanas, y un segundo turno que atiende durante toda la noche, vale decir, las exportaciones peruanas vienen creciendo tanto que de parte de algunos operadores, inclusive tienen que tener preparado su organización para el segundo turno en horario nocturno, ¿no? Vale decir, el comercio exterior no duerme en el Perú bajo este esquema. Tenemos entonces a todos los participantes plenamente involucrados en este escenario que nos demanda el comercio. Y decía que la ley hasta ese entonces, año 96, y que con la suscripción del TLC con Estados Unidos debió modificarse. Esta modificación se dio en junio del año 2008, donde se modifica la Ley General de Aduanas con el decreto legislativo 1053 y ya se incorpora el despacho anticipado como una modalidad. Sin embargo, estaba, reitero, en preparación, estaba en implementación. La ley la ley aduanera fue la primera o una de las primeras en modificarse con la finalidad de incorporar el despacho anticipado, aun cuando en la práctica todavía el despacho normal, que ahora se llamó excepcional, era pues en mayor porcentaje.
para junio del año 2012 se genera una segunda columna. No solamente es el despacho anticipado, ¿vale? Si no solamente se enumera la declaración antes de la llegada, sino que se permite a los operadores, en este caso a las agencias de aduana, empresas importadoras, a efectuar las rectificaciones de sus declaraciones. Vale decir, está acompañado este modelo de despacho aduanero con la facultad de rectificar las declaraciones por parte del agente de aduanas, por parte del importador, ¿no? Hasta el plazo de 15 días después del término de la descarga, vale decir, después de la llegada, el agente de aduanas o el importador que hubieran transmitido un dato incorrecto podrían ser rectificadas, ¿no? Hasta dentro del plazo de 15 días después de la llegada. Esta vendría a ser entonces el acompañante normal para que ahora sí las empresas importadoras y sus agentes de aduana tengan una mayor, digamos, seguridad para cambiarse de modelo, del modelo anterior, que era el despacho normal, a este nuevo modelo, el despacho anticipado, donde se enumera antes de la llegada, siendo posible que se rectifique sobre algunos datos que se hubiera transmitido con error hasta después de 15 días o hasta el plazo de 15 días después de la llegada, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, no se haya generado alguna acción o una medida preventiva, ¿no? En estos casos, reitero, el modelo se sustenta en estas dos columnas, el despacho anticipado con la posibilidad de rectificar las declaraciones. Y ya para el año 2015 empezamos a notar el crecimiento de los despachos que se acogen a este nuevo modelo, ¿no? Mediante el decreto legislativo 1235 que se dictó en el mes de septiembre del año 2015, ya se incorporan los mismos nombres, el despacho anticipado, el excepcional que ahora pasa a llamarse diferido, y el despacho urgente, que el despacho urgente se aplica solamente para determinado tipo de mercancía, por ejemplo, perecibles especialmente, o animales vivos, ¿no? Pero es muy pequeño el porcentaje de los despachos urgentes. Digamos, la fotografía general era que todavía el despacho diferido o normal, como se llamaba, tenía que gradualmente ir disminuyendo para que un mayor número de despachos se efectúen bajo este nuevo modelo del despacho anticipado. Ya para el año 2017 encontramos un crecimiento de los despachos en la modalidad anticipada, del 36% del total de las declaraciones numeradas, ya casi un 40% para el año 2015, o 17, perdón, casi un 40% que ya se estaban pasando a este nuevo modelo. Y finalmente, ya tenemos la nueva ley, como verán, tenemos varios textos de la ley de aduanas que se han ido, digamos, reforzando, ¿no? Para el año 2018 nuevamente se cambia la Ley General de Aduanas y ahora ya no se señalan días, es decir, el importador puede enumerar la declaración antes de la llegada, ya no hay necesidad de que sean 15 o 30 días, se enumera antes, si el importador así lo desea, con 30, 40 días de anticipación y ya puede ir transmitiendo su declaración con sus documentos sustentatorios y la aduana, mientras tanto la mercancía no ha llegado, la aduana peruana ya empieza a efectuar la revisión documentaria, ¿no? Con lo cual, digamos, se va avanzando el trámite aduanero y eventualmente puede ya contar con levante sin que todavía la mercancía no hubiera ingresado al país físicamente. Y el despacho diferido, igualmente cuando se enumeren después de la llegada, pero reitero, este despacho diferido, el objetivo era que vaya disminuyendo, lo cual a la fecha ya tenemos una expectativa bastante, digamos, lograda, conseguida. Encontramos que ya para el año 2020 teníamos más del 60% de los despachos en la modalidad de despacho anticipado, lo cual significa pues que un mayor número de operadores, un mayor número de empresas ya se vienen acogiendo a este nuevo modelo.
Modelo que además genera no solamente rapidez, ¿no? Sino que fundamentalmente genera un ahorro en los sobrecostos del comercio exterior, ¿no? El objetivo con ese modelo no es solamente, diríamos, agilidad, sino es que en realidad el objetivo es que no se generen sobrecostos. Claro, yo Eh, creo que esa es la parte más valiosa, la parte que pudiéramos estar nosotros retomando porque no logramos hacer esa agilización en materia del comercio exterior. Ya le comentaba cómo apenas en algunos de los acuerdos, en algunos de los tratados, México trata de incursionar en esa parte. La reestructuración que traemos ahora en materia de aduanas, en materia de nuestra nueva aduana, nos está dejando un rezago bien importante, pero con esto que usted nos comenta y claro, la ubicación geográfica que tienen, están en un área central, occidental, tienen a su alrededor Ecuador, que se realiza también gran comercio, Colombia, Brasil, Bolivia, China y por todo lo que nos cuenta ahora con la India, de verdad que son un ejemplo para que se pudiera estar replicando en varios de nuestros países, aquí en Latinoamérica, por supuesto, en México, que nos hace tanta falta. ¿Y cuál considera usted, doctor, que ha sido el punto medular para que hayan tenido ustedes este gran avance en materia de agilización, este despacho anticipado y todos estos logros que han tenido en el comercio exterior? yo diría que hasta este punto tenemos a la aduana peruana como un factor protagonista, ¿no? En la creación de este modelo, pero también con el apoyo del sector privado, que en el Perú es bastante dinámico, y encontramos por esa razón, decíamos, a pesar de la emergencia sanitaria, a pesar que tuvimos pues un confinamiento al inicio de la emergencia sanitaria, y sin embargo el comercio exterior nunca paró, ¿no? El comercio exterior no solamente para abastecer a la comunidad, ¿no? Sino también para seguir produciendo y exportando debido a los compromisos pactados por las exportaciones peruanas. Diríamos entonces que, atendiendo a su pregunta, maestra Deyanira, tenemos en la aduana peruana a el actor principal, pero también al MINCETUR, ¿no? Que es el Ministerio de Comercio Exterior en el Perú, que es el que negoció los tratados de libre comercio y que viene generando una serie de carreteras, digamos, donde también se puede aprovechar el comercio exterior. Con estos dos actores, diríamos que el sector privado ya cuenta con, diríamos, los caminos trazados, ¿no? Por estas dos entidades. Claro, qué importante esta solidaridad entre el sector privado, Sí. el sector público, la administración de aduanas y bueno, pues efectivamente el protagonismo que ustedes están siendo en este comercio internacional. Vámonos con sus últimos Sí. comentarios, doctor, y comprometerlo desde este momento para que participe nuevamente con nosotros porque nos ha dejado bien interesados. Esto en verdad puede ser pues lo que pueda detonar para nosotros, para nuestra logística. Bien lo dijo, el ahorro en costos, el ahorro en almacenaje, el ahorro en correcciones, rectificaciones, y pues ya nos charlará en la siguiente cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fiscalización, que también pudiera tener, por supuesto, la parte preventiva de manera muy anticipada. Adelante, doctor. Sí, solamente para precisar entonces que la norma peruana, sin embargo, ha señalado algunas excepciones, vale decir, no todas las mercancías deben obligatoriamente tramitarse en la modalidad de despacho anticipado. La propia norma ha señalado a través del reglamento de la Ley General de Aduanas excepciones al despacho anticipado obligatorio. Dentro de estas excepciones, por ejemplo, es cuando la mercancía no supere el monto de $2.000 o cuando esté destinada a un despacho urgente, cuando, por ejemplo, se encuentre bajo la aplicación de contingentes arancelarios o provengan de zonas francas. Entre paréntesis, el Perú cuenta también con una zona franca, la zona franca de Tacna, y 3 zonas económicas especiales, ¿no? En estas zonas francas no hay pago de tributos, ni creados ni por crearse.
También tenemos entonces, sobre todo en la zona franca de Tacna, una ventana al mundo, que en nuestra opinión también podría ser interés de inversionistas mexicanos. Regresamos a las excepciones, también se encuentra exceptuada el despacho anticipado, las mercancías restringidas, las calificadas como donaciones, vale decir, tenemos una serie de tipos de mercancías que no están obligadas al despacho anticipado. Se requiere que la mercancía llegue al país y eventualmente se someta, ¿no?, a algunas formalidades con otros sectores, y para este tipo de mercancías entonces no hay obligación de enumerar un despacho anticipado de manera obligatoria. Estas son continuamos con otras excepciones, ¿no? Por ejemplo, que correspondan a ventas sucesivas. Tenemos entonces cierto tipo de productos donde sí se requiere que la mercancía llegue al país, pero respecto de todo lo demás, se ha establecido que se debe realizar el despacho anticipado de manera obligatoria. Entonces, llegamos a un modelo sustentado en dos columnas. La columna de la numeración obligatoria de las declaraciones de importación. Antes de la llegada no se estableció plazo, puede numerarse 10 días antes, 20 días antes, 30, 40 días antes, no hay plazo para presentar la declaración. Y toda esa declaración se transmite por medios electrónicos, no hay todos los procedimientos aduaneros en el Perú son pues virtuales. No hay necesidad de presentarse físicamente al local de la aduana, toda vez que los trámites, reitero, ya son virtuales. Primera columna. Y la segunda columna es que tenemos hasta 15 días después de la llegada, hasta 15 días para presentar las solicitudes de rectificación, que también se realizan por medios virtuales, ¿no? Entonces, con estas dos columnas, más del 60%, yo me atrevería a decir que ya inclusive el 70% de los despachos en el Perú se realizan bajo esta nueva modalidad, que es el despacho anticipado, y que se visualiza pues con este crecimiento exponencial del sector del comercio exterior que tenemos en el Perú. Qué importante. Yo creo que con estas últimas palabras que nos acaba de poner, esta tan alusiva diapositiva, donde efectivamente estas dos columnas, y que además en esos 15 días, si hubiera una variación en peso, en certificados de origen, en cualquier circunstancia que en el trayecto pudiera haberse dado, pues es, creo que, muy, muy bondadoso para poder tener todo lo que confiere a nuestra importación, a nuestra exportación, bajo los términos que la ley de ustedes, que efectivamente es protagonista en este tema de comercio exterior, y que nos deja con esa reflexión de qué tan avanzados estamos, cuánto nos falta por llegar, y que si nuestras economías son similares, si nuestra geografía tan disímbola, en su caso por México, digamos ustedes, una parte tan estratégica, en las cuencas hidrográficas que tienen, toda la parte del comercio aéreo, por supuesto. Bueno, a pesar de todas estas fronteras, creo que tendríamos que estar mirando como país a esa modernización, apostarle a, pues, por supuesto, a todo el sector privado, que da un gran apoyo a las buenas prácticas y a las prácticas de buena fe. Con estos comentarios, con esta alusiva diapositiva, nos quedamos, doctor. Lo esperamos en el siguiente programa. A todos ustedes, amigos, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Al equipo de IMEFI TV, Jessica Rueda, gracias por este espacio. Acompáñenos la próxima semana. Estaremos con ustedes con más del comercio exterior en el Perú. Doctor, sus últimos comentarios, por favor. Nuestro agradecimiento, maestra Deyanira, por la invitación, y saludo fraterno a los hermanos mexicanos. Nos encontramos en la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos. Mándenme sus comentarios a deyanira@arisbecorporativo.com.